y aunque fueren viejos, no se apartarán de él. También la palabra nos dice que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar la casa de Dios. Y cuando amamos la casa de Dios, le servimos a Dios. Enseñan a sus hijos a amar esta casa. Y se comienza amando la casa sirviendo. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Seguimos con lo de la tribu de Leví. Es un tema muy profundo y muy largo. Y pues la realidad, a pesar de que ya llevamos 5 prédicas, sexta con esta. Esa es la sexta esta. No terminamos y no terminaríamos porque la verdad es demasiada enseñanza. Entonces, atienda a lo que el Señor le quiere hablar a usted para que usted pueda crecer en el conocimiento y en la gloria del Señor. Amén. Números 18.1, todos a Números 18.1. Números 18.1. ¿Qué nos quiere decir el Señor acerca de los levitas? Números 18.1. ¿Qué dicen las Biblias por ahí en el título? ¿Sostenimiento de quién? Sacerdotes y levitas. Ok, y dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Fíjate cómo las palabras del Señor están fuertes en cuanto al sacerdocio, porque le está diciendo a Aarón y a sus hijos. ¿Qué quiere decir Aarón? Que su descendencia, los coatitas, son los encargados del lugar santísimo, los encargados del lugar santo, y que en ellos estaba la responsabilidad de su sacerdocio de hacerlo de una manera correcta, de tal manera que los levitas no fueran muertos. Permitía la entrada al lugar santo solamente a los sacerdotes, a los coatitas. Entonces también está diciéndole que a través de esta responsabilidad él era el encargado de salvaguardar toda la integridad del lugar santísimo y del lugar santo. ¿Qué quiere decir? Nadie podía tocar los instrumentos del lugar santo. ¿Qué instrumentos había en el lugar santo? ¿Alguien se acuerda qué instrumentos había? ¿Cuál? Perdón. Pan, el pan. Ok. Los instrumentos, vamos a hablarle acerca de los muebles. ¿Qué muebles estaban dentro del lugar santo? La mesa de la proposición. ¿Qué más? ¿Qué más? El candelero. ¿Y qué más? La copa. Vamos a tener que dar una clase acerca del tabernáculo. El incienso del altar. ¿Ok? Eran 3 muebles que estaban ahí: mesa de la proposición o mesa de los panes, el candelero y el altar del incienso. Ok, los sacerdotes eran los encargados de estar ministrando el lugar santo, de tal manera que las cosas del Señor estuvieran guardadas, protegidas, limpiadas, lavadas por ellos, y ellos a su vez ministrar a través del sumo sacerdote, ministrar el lugar santísimo. ¿Ok? Los sacerdotes hacían que el lugar santo fuera atendido, pero el sumo sacerdote atendía el lugar santísimo. ¿Ok? Y el tabernáculo, el lavacro de bronce, de la malla, todo eso se encargaban los levitas, hacer que funcionara. El Señor es que los hace el pueblo de Israel, para que no vinieran otra vez el Espíritu de Dios a través de la oración, la alabanza, la comunicación, la comunión. Estarle pidiendo al Padre que venga y descienda sobre los hijos trayendo la sanidad divina. Las plagas, las maldiciones sean quebrantadas. Hace unos días estaba soñando y veía como unos escarabajos, hojas de elote. Los escarabajos estaban con la forma del elote. La forma, hagan de cuenta que esos papelitos de animales, así la hoja, y se me paraba en estos 2 dedos de la mano izquierda. Y después veía otro escarabajo que se paraba en mi mano derecha, solamente sobre el dedo medio. ¿Ok? Y entonces yo le decía al Señor: bueno, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Y hablando con el Señor, platicando con el Señor, y Él me mostraba acerca de las maldiciones que han venido a los maestros y a los pastores.
Y hoy en día nuestros pastores están pasando por muchas pruebas y tribulaciones. Los 3 pastores que estamos cubriendo están pasando por pruebas y tribulaciones muy fuertes. Los maestros, todos aquellos que se han propuesto ser maestros de esta casa, también están pasando por tribulaciones y pruebas. Los que dijeron yo quiero servir de maestro, ellos están pasando por tribulaciones y pruebas. Y luego vamos a la mano índice y la mano derecha. La mano derecha son los evangelistas, aquellos que se encargan de traer almas a Cristo, aquellos que se hacen engrandecer el reino de Dios. El escarabajo parado en mi mano derecha. Los evangelistas hoy en día también están pasando, de esta iglesia, están pasando por pruebas y tribulaciones. Entonces yo le decía al Señor, bueno, ok, ¿qué vamos a hacer, Señor? ¿Y por qué la hoja del elote? Porque la maldición es sobre México. México está representado como un nixtamal, o bien como elotes y todo lo que es las hojas, el maíz, lo que son las hojas. Espíritus inmundos de esta nación queriendo quebrantar a hijos de Dios. Y nosotros nos tenemos que levantar como sacerdotes del Dios Altísimo para quebrantar las plagas. La palabra plagas en el hebreo quiere decir enfermedades, maldiciones. Entonces nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo tenemos que estar ministrando a Dios para que Dios derrame de su gloria sobre aquellos que están enfermos. Pero muchos de los que están enfermos están pasando por un juicio, están pasando por algo o un derecho legal que los demonios, Satanás y los espíritus inmundos tienen derecho legal de atormentar el cuerpo, el alma o el espíritu del creyente. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es acudir al trono de la gracia, aclamar la misericordia, porque dice el Señor que sobre todo juicio triunfa la misericordia de Dios. Entonces clamamos la misericordia para que usted pueda recibir las bendiciones y que todo lo que se ha levantado en su contra sea quebrantado. Pero también usted tiene que poner de su parte alejándose del pecado y de la maldad. Amén. Para que pueda el Señor intervenir divinamente con su gracia, su misericordia sobre usted, su favor divino sobre usted. Entonces dice también el versículo que Aarón tenía una gran responsabilidad y que tenía que ejercer su sacerdocio con temor y con temblor, haciendo honores a su servicio, honores a su oficio. ¿Qué quiere decir? Ser una persona honorable, humilde, sencilla, con un corazón apacible, de tal manera que pueda hablar con una mente clara, con una mente lúcida, que pueda hablar de una manera en la cual pueda intervenir en el corazón de aquellos que están escuchándolo, de tal manera que esa persona que está siendo ministrada pueda ser transformada por medio del amor. Amén. Amén. Entonces, dice la palabra también, cargaría con la iniquidad del santuario. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que entrara al lugar santísimo, que entrara al lugar santo, la responsabilidad de la muerte del levita o de aquel que entrara irresponsablemente a ese lugar caería sobre los sacerdotes. Por lo tanto, los sacerdotes tenían que hacer un tipo custodia, un tipo vigilancia, de tal manera que nadie pudiera venir, entrar, profanar el templo y ser muertos. Entonces cada uno de nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo tenemos que estar velando por su integridad, de tal manera que usted, a causa del pecado, de la maldad, de la intransigencia, de la negligencia, no muera, no perezca. Eso es lo que está haciendo la responsabilidad del sacerdocio, cargar con la iniquidad del santuario, de tal manera que usted no muera, de tal manera que usted sea guardado y protegido bajo la palabra del Señor y bajo los sacerdotes que están ministrando el Espíritu de Dios, para que Dios sea benévolo, misericordioso con usted. Amén. Entonces dice también la iniquidad de su sacerdocio. ¿Cuál sería la iniquidad de su sacerdocio? Esto está hablando acerca del propio sacerdote. Le está diciendo que el sacerdote, la palabra del Dios Todopoderoso. La palabra iniquidad, ¿qué significa? ¿Quién habló aquí? Maldad, maldición generacional. ¿Qué más? A ver, uno por uno, levántese y hable fuerte porque no le escucho desde acá. A ver, ¿quién va a hablar? Elizabeth, párate. Oh. Ok, ¿y tú qué dijiste, Judy? Cuando da luz al pecado. Miren, o sea, tienen un concepto, pero no tienen la realidad del concepto.
La realidad que la palabra iniquidad quiere decir hombres sin ley, la injusticia. Los cristianos hemos identificado como una maldición generacional. Sí, la maldición generacional se transmite, pero da a luz a hombres que no quieren ejercer la ley del Señor y terminan a... Tenemos que ser hombres de ley. ¿Cuál? Los 10 mandamientos, hombre. Los 10 mandamientos. Sencillo. Sencillísimo de cumplir. ¿Sí lo están cumpliendo? Los 10 mandamientos. La palabra de Dios funciona hasta la eternidad. De eternidad a eternidad. Por lo tanto, los 10 mandamientos nunca van a ser inamovibles. O sea, más bien nunca dejarán de existir. Y hoy en día muchos cristianos le han dado cuello a los mandamientos, a la ley de Jehová, a los 10 mandamientos. Y han dicho que Jesucristo vino a abrogar la ley. Mentira. Mentira. Jesucristo vino a cumplirla y hacer que se ejerza. Aún estando en el reino milenial, el Señor Jesucristo está imponiendo la ley. Y todo aquel que no cumpla la ley, ¿era el chino? Well. Así decía el chino, ¿eh? Well. Entonces tú y yo tenemos que cumplir con la ley. El Señor Jesucristo solamente vino a derogar la ley ceremonial, la ley ritualista. ¿Ok? Pero no. Amén. Entonces esos sacerdotes tenían que estar ministrando el servicio a Dios por medio de la ley, por medio de la palabra. Esa iniquidad, un sacerdote no podía venir delante de la presencia de Dios con iniquidad. Vuelvo a repetirte, iniquidad quiere decir sin ley. Sin ley. Tenía que venir bajo la ley, bajo la palabra de Dios, bajo el mandamiento de Dios, cuidando su integridad y cuidando que el pueblo de Dios lo viera con honores y él honorablemente presentarse en humildad. Cada sacerdote de Dios tiene que presentarse delante de él con la ley, con los mandamientos cumplidos. Tú y yo tenemos que presentarnos con mandamientos cumplidos. Los primeros 4 hablan acerca del amor a Dios. Los siguientes 6 mandamientos del prójimo, ¿ya le perdonaste sus errores? ¿O sigues criticándolo y juzgándolo? Hay que perdonar, amén, hay que perdonar. Entonces fíjate cómo desde la antigüedad el Señor está derramando coberturas. Hoy en día no creen en apóstoles. Dios lo menciona ahí mismo. El sacerdote, el sumo sacerdote cubriendo a los sacerdotes, y los sacerdotes a su vez cubriendo a los levitas, y los levitas a su vez cubriendo al pueblo de Dios. Se llaman coberturas. Coberturas. El apostolado, los apóstoles de Jesucristo derramaban sus coberturas sobre sus discípulos, sobre sus 70, los que estableció el Señor Jesucristo, y ellos a su vez derramando sus coberturas sobre levitas, y a su vez la palabra de Dios siempre ha hablado de coberturas. Hoy en día siguen funcionando esas coberturas espirituales, y hoy muchos han mutilado la palabra de Dios no creyendo en ello. Tenemos que aprender que la palabra de Dios no se contrapone. No se contrapone. Y aquí vemos la enseñanza desde el Antiguo Testamento, cómo el Señor estaba derramando coberturas. Y en el Antiguo Testamento no habla de apóstoles, no dice apóstoles, pero sí habla de coberturas sacerdotales, de mantos sacerdotales. Amén. ¿Sí dicen amén o no dicen amén? Entonces, vemos cómo estas coberturas tenían funciones específicas. Como ya lo dije, el sacerdote ministrando, el sumo sacerdote ministrando al Señor, al arca del pacto, al lugar santísimo, los sacerdotes ministrando a los levitas y los levitas ministrando al pueblo. Amén. Y nadie podía usurpar ninguna de las funciones que ya estaban establecidas para cada uno de ellos. Entonces, vemos cómo aquí hay una enseñanza también que nos habla acerca de los ministros, acerca de los hijos de Dios que quieren servirle al Padre Celestial como ministros del Dios Todopoderoso. Y el primer punto es que el sacerdote o el ministro tiene que ser una persona, ¿qué quiere decir diligente? Con enseñanza, con presteza ante cualquier tipo de pecado, para solucionar al momento toda obra maldita, quebrantarla, quitarla y poder declarar las bendiciones.
Vemos a Moisés y a Aarón como al momento que pasaba una rebelión del pueblo, ellos se ponían a interceder, a clamar, a gemir, se postraban o bien utilizaban el incienso de... Actúa como un sacerdote del Dios Altísimo, y cuando él manda censar a la nación, el Señor se enoja porque David creyó que su fuerza venía del número de sus guerreros, y el Señor se molesta y manda juicio sobre Israel y empiezan a morir. Y David se da cuenta: Señor, perdóname, yo fui el que pequé. No fue tu pueblo, perdóname. Y él se postra. Y entonces el ángel de Jehová se detiene en la masacre, se detiene en la muerte de los guerreros. Y entonces se le pide que al rey David ofrezca un sacrificio al Dios Todopoderoso en la tierra. Entonces, el segundo punto que nos dice acerca de los ministros es servirles en todo lo concerniente al servicio del tabernáculo. ¿Quién de ustedes son levitas? ¿Quiénes están sirviendo a la casa del Señor? No solamente habla de levitas que están tocando, cantando alabanzas y adoración. También hay levitas de servicio. Levitas que están como líderes sirviendo a una porción del cuerpo de Cristo. Aquellos que trabajan como evangelistas también son levitas. Aquellos que están sirviéndole al Señor se han convertido en levitas. Y aquellos que hoy todavía no le están sirviendo al Señor es pueblo. Es pueblo. ¿Sí nos está quedando claro? Sí. Entonces cada uno de nosotros tenemos que estar sirviendo el uno al otro. Y el tercer punto que nos dice acerca de los ministros es: los sacerdotes y los levitas profanen el tabernáculo, las cosas sagradas. Agarrando un shofar y ande tocando el shofar cuando no tienen la instrucción de un shofar. Conocen la espada, la palabra de Dios, maldición, bendición. Que no anden tomando un báculo de autoridad cuando no tienen una autoridad delegada. O sea, eso es el templo limpia, consagrada, que no entren. Eso es lo que hace un levita. ¿Qué harían ustedes, levitas, si alguien llega con una botella de... Eso es lo que es un levita. No permitir que cosas profanas entren al templo de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Ok, hay una función específica dentro del reino. Y pueblo, levita, sacerdote o sumo sacerdote. Cada uno de ustedes decide. De gloria. Amén. Ahora yo te pregunto: ¿qué tipo de gloria quieres tú? Y ahí, en base a eso, tienes que prepararte en los caminos del Señor. Amén. Amén. Entonces, sigue diciendo este mismo capítulo, en el versículo 8 dice: dijo más, y yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. ¿El cuidado de qué? Ofrendas. Toda ofrenda de ellos, la expiación por el pecado de ellos, toda expiación por la culpa. Entonces aquí lo que estamos viendo es que todo lo que usted siembra, todo lo que usted da a la casa del Señor es una porción dada a los sacerdotes. Usted lo está dando al sacerdote, pero quiero que entienda al sacerdote a quien se lo está dando. Es la porción que usted le está dando al Dios Todopoderoso. Y esa porción que usted le da al Dios Todopoderoso, Él la ve con sus ojos y derrama su misericordia sobre ustedes. Salmo 20 habla acerca de lo que hacen tus ofrendas y tus diezmos. Habla acerca de cómo el Señor te protege en tiempos de necesidad y de angustia. Cuando el Señor ve tus ofrendas, tus diezmos que fuiste cabal, puntual, verdadero, íntegro al presentar tu ofrenda y tu diezmo. Misericordia sobre tu vida, quitando la aflicción, quitando todo aquello. Sigue diciendo también las ofrendas elevadas, las ofrendas mecidas. Por eso nosotros, cuando usted entrega el diezmo, mecemos las ofrendas. Eso se llama ofrendas mecidas. Llegan con un olor agradable y perfecto para que la presencia de Dios lo pueda ver sin ninguna maldad, sin ninguna impureza, y entonces te sea contado por cosa buena. Amén. Amén. Entonces también dice que son por estatuto perpetuo. ¿Para cuándo son? Por estatuto perpetuo. Siempre. Hoy en día no creen en los diezmos y en las... Hoy dicen que los diezmos no existen. Si dice aquí que son sacerdotes, son estatutos perpetuos. ¿Por qué hoy los quitan algunas denominaciones? ¿Por qué quitan los diezmos? ¿Por qué hoy le quieren quitar el sustento al sacerdote que se dedica a trabajar en lo circular y tiene que trabajar en la vida? Aquel que le sirve a 2 amos. Está escrita la palabra. Entonces la palabra nos dice que el sacerdote es digno de su salario.
Y el salario es tu diezmo, tu ofrenda. Las ofrendas, toda ofrenda es destinada para que esto y las necesidades de la casa sean suplidas. Y se mantenga. Amén. ¿Sí? Okay. Y sigue diciendo, las primicias. Las primicias también tienen las cosas de la tierra, de los árboles de la tierra, de las hortalizas, del campo. Ustedes hacen consagraciones por voto o hacen consagraciones por pacto. Todo lo que abre matriz, harás que se redima el primogénito del hombre. ¿Cuántos de ustedes ya pagaron por su primogénito? 57.5 gramos de plata. ¿Quién lo ha redimido? Cuando la palabra de Dios dice, redimirás al primogénito. Y se ha enseñado la redención de un hombre, la redención del primogénito. A veces nos olvidamos de la palabra de Dios y pensamos que ya no existe o que ya no es para nuestros tiempos. Pero si en esta casa se te enseña algo, procura ser entendido en tu corazón y en tu mente para que lo puedas llevar a cabo. Porque al fin y al cabo la palabra trae bendición. Amén. Amén. Entonces dice, primogénito del animal inmundo. ¿Ya redimieron los animales sus perritos? El asno. Bueno, tantas cosas. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Por qué? Por heredad. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo. Hoy en día dicen es que solamente los diezmos acerca de lo que era el árbol frutal. Y vamos a ver qué nos enseña Nehemías 10:35. Dice, traerás a la casa de Jehová las primicias de la tierra, del fruto de todo árbol, los de nuestros hijos y de nuestros ganados, las primicias de nuestras masas, de nuestra casa, lo que estamos haciendo para que la bendición sea en nuestras casas, nuestras ofrendas, las ofrendas del vino y del aceite, el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y fíjese lo que dice el versículo 37. El versículo 37, 10:37 de Nehemías dice, y que los levitas, a ver, los voy a esperar, chequen su Biblia por favor. Nehemías 10:37. Nehemías 10:37. Para aquellos que dicen que hoy en día no se diezman, porque no están trabajando en el campo o porque no tienen árboles frutales. Dice el 10:37, dice, y que los levitas recibirán las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. ¿Las labores de qué? ¿Qué haces en todas las ciudades? ¿En dónde estás trabajando? En una ciudad. ¿Qué recibes? ¿El salario del campo? ¿O recibes un árbol frutal? ¿O recibes un chivo, un borrego? Las labores de la ciudad. ¿Cómo te pagan en la ciudad? ¿Con borregos, con chivos, con granadas, con peras, con manzanas? ¿Cómo te pagan? Con money. Entonces con money hay que sembrar. Esos que dicen que solamente el campo era el que se diezmaba. Entonces, ¿por qué Abraham dio el diezmo a Melquisedec de todo el botín de guerra? De todo el botín de guerra, de todo lo que había. ¿Y qué había? Oro, plata, utensilios, caballos, utensilios, ollas, ropa, vestidos, telares, todo lo que era necesario para sostener un ejército en una guerra. Todo ese botín de guerra fue llevado para que Melquisedec recibiera toda la bendición. No digamos que el diezmo solamente habla acerca del campo. ¿Nos está quedando claro? ¿Sí? Bueno, vamos a seguirle. Y dice en el versículo 39, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Al final dice, y no abandonaremos ¿qué? la casa de nuestro Señor. No está hablando de que tú te vayas de esta iglesia y ya no vuelvas. No está hablando de eso. Está hablando de que tu servicio, tu amor por la casa, no lo debes de abandonar. Debes de estar procurando que la casa esté bien. ¿Qué pasa con tu casa? ¿Amas tu casa o la tienes abandonada? Abandonada quiere decir tenerla arrumbada, que no le das mantenimiento, que no te procuras en pintarla, que no le das algo que se vea bonita, bella, no recoges, eres desasiado o cualquier cosa de esas.
procura tu casa. Y con esto puedo concluir en esta situación. Puedo decirte que aquel que abandona el culto a Dios está abandonado a Dios mismo. Aquel que abandona el cuidado de la casa de Dios no está abandonando la casa, está abandonando a Dios mismo. Porque Dios necesita honra y la casa de Dios necesita orden, belleza y armonía. Y en base a cómo tengas tu casa es como está tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Orden, belleza, armonía. El orden lo marca el espíritu, la belleza la marca el alma. Y hoy están sin sintonía algunos de ustedes. Su cuerpo está todo guanito, porque no tenemos la armonía, porque nuestra belleza del alma se perdió a causa de las emociones o la mente dañada. ¿Estamos entendiendo? ¿Me estoy explicando? Amén, gloria a Dios. Entonces, como también el Nuevo Testamento también habla de diezmos. Y dice Hebreos 7:5: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. No es contada de entre ellos, dijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿Quién los recibe? Hombres mortales. Yo soy un hombre mortal. ¿Ok? Tengo también cosas que tengo que cambiar día a día. Y gracias a Dios que Dios me ha dado unos consejeros por ahí que me... Dios sirviendo. Los ministros también necesitamos de consejeros. Amén. Amén. Y sigue diciendo, pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. A un sacerdote que recibe diezmos que no es de la orden de Leví, es una orden superior, una orden de Melquisedec. O sea, hoy no somos tribu Leví, hoy somos ministerio melquisedecita, un sacerdocio todavía aún mayor que un sacerdocio levítico. Porque el sacerdocio levítico era establecido bajo herencia, bajo un orden, y pudiera ser levita como fuera, era un sacerdote. Hoy no, hoy estamos bajo un orden divino de Dios poniendo a sus sacerdotes al servicio, y esos sacerdotes deben ser procesados por Dios y enamorados por Dios para que un sacerdote quiera servirle a Dios. Porque hoy en muy pocos. Te tienes que enamorar primeramente del Señor para poderle servir. Y un sacerdote está pasado por diseños de amor. Y son bien difíciles. Tener que soportar muchas caras, tener que soportar muchas circunstancias, muchas cosas. Y el sacerdote tiene que guardar su corazoncito para que no se lastime. Y una y otra vez, perdonar. ¿Amén? Entonces, el Señor está preparando a sus funciones que el Señor ha establecido que los levitas cumplan. Una de las funciones que Dios les dice a los levitas es que actúen como jueces. Deuteronomio 21:5, y dice así: por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. ¿Por medio de quién? De un levita. Tiene que actuar como un juez. Aquí entre la casa del Señor ha habido disputas, ha habido problemas entre los hermanos, y tiene que venir el juez, tiene que venir el levita, el sacerdote, a ministrar que se pongan en paz, que tengan paz en la casa del Señor. Amén. Y eso es lo que hace el levita, el sacerdote, ministrar de tal manera que todos estén en paz, y que cuando vengas a la casa de Dios no se te haga las entrañas chicharrón al ver al hermano. Amén. Entonces, el Señor te está diciendo, el levita fue puesto para arreglar, para dictaminar toda disputa.
conducta y poner en orden y poner la paz en la casa del Señor. No podemos entrar a la casa del Señor enemistados con mi hermano. Tienes que entender que te tienes que poner en paz con tu hermano, perdonarle si te ofendió, si te las... Fíjense cómo en eso que el Señor dice que tienen que actuar como jueces, está hablando de varias cosas. Una de ellas es que cuando haya muerto a alguien y no se encontró al asesino, el sacerdote pone ofrendas de tal manera que pueda venir la región. Dice la palabra de Dios que aquel que murmura en contra del hermano se ha convertido en un en medio del cuerpo de Cristo. Entonces las murmuraciones, las quejas, las contiendas como palabras de asesinato, como si te convirtieras en un asesino. Entonces el ministro tiene que poner esas ofrendas delante de Dios de tal manera que el juicio que puede caer sobre ustedes o sobre cada uno de nosotros no caiga, porque somos una unidad corporativa, una unidad, somos una entidad, trabajamos como un cuerpo de Cristo. Lo que hace uno le pega a todos. La enemistad de uno, la mala cara de uno, el mal genio de uno le pega a todos. ¿Sí estamos comprendiendo eso? Sí. Pero el amor de uno enamora a muchos. Aquella mujer, aquel hombre que tiene el amor de Cristo en él, muchos van a querer acercarse a él. Pero aquel que viene con cara de limón amargo, ¿quién se va a querer juntar con él? Aquel que de todo se está quejando, de todo está murmurando, de todo está contendiendo, ¿quién va a querer acercarse con él? ¿Sí nos damos cuenta de eso? Tenemos que llevar el amor de Cristo en cada uno de nosotros. También habla acerca de preservar el honor de una doncella. Nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo tenemos que cuidar a nuestras princesas, a nuestras doncellas, dándoles consejo santo que nadie toque sus cuerpos hasta que venga el matrimonio. Haciendo que todo el mundo la respete en esta casa, a nuestras doncellas. Amén. Entonces también nos dice que el sacerdote asegura la primogenitura. Tenemos que estar viendo, ministrando de tal manera que el primogénito reciba una doble atención, una doble porción de la herencia, o bien, hablando espiritualmente, una mayor enseñanza en cuanto a los caminos de Dios. Díscolo. ¿Qué quiere decir díscolo? Díscolo, pues. Perdón. Díscolo. ¿Qué quiere decir? Voluble. Muy bien. Rebelde. Tenemos que aprender acá. Muchos dicen que es no dar, pero la verdad es que es una persona egoísta, voluble. ¿Ok? Tenemos que castigar. El juez, el sacerdote tiene que castigar. Que se enderece. Que se enderece. Que cambie su manera de ser. Amén. Y también nos dice que también el sacerdote está puesto para mantener en honor el cuerpo humano. Cómo se debe de enterrar un muerto, de tal manera que el pueblo de Dios no se contamine al pisar un panteón. Si ora usted cuando va a los panteones, a los funerales, ¿sabía que tiene que cortar las líneas de muerte? Líneas del Seol, líneas del infierno, líneas del inframundo, líneas de la muerte. Que tiene que cortar las líneas de destrucción de tal manera que esos lazos de la muerte que salen del Seol no agarren sus pies y lo vengan a traer a maldición. El sacerdote se encarga de enseñarles eso, de tal manera que usted no venga a ser contaminado al pisar un lugar no santo. Panteones, funerales, hospitales, funerarias. ¿Ok? También el sacerdote está puesto para que usted sea bendecido. Amén. Por eso Leví fue puesto en el monte de la bendición para decretar bendiciones sobre Israel. También el sacerdote está puesto para enseñar la palabra de Dios. Deuteronomio 31:12. Harás congregar al pueblo para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las cosas, todas las palabras de esta ley. ¿Para qué está puesto el sacerdote? Para enseñarles, para que aprendan a oír. Oír en la palabra de hebreo no significa que oigas aquí, que oigas acá en el corazón, que tu manera sea cambiada.
Tu corazón es el que escucha, tu corazón es el que oye, no aquí. Porque lo que escuchas aquí se te olvida. Dijera el mundo, te entra por aquí, te sale por acá. Pero cuando el sacerdote te habla, entra por aquí, sale acá, sube acá y entonces habla acá. Cuando el sacerdote te habla, te entra por aquí, baja acá, te enamora la palabra, la guardas en las tablas de tu corazón, viene a tu mente provocando un cambio, una transformación en tu vida, y entonces tus hechos y tus palabras hablarán por sí solas con el testimonio de lo que escuchaste vía el sacerdote de Dios. ¿Ya quedó más claro? Amén. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que lo que el sacerdote te enseña no solamente te lo está enseñando a ti, está enseñando a las generaciones. Porque tú lo que aprendes con el corazón por medio de lo que vino del sacerdote, tú mismo lo enseñas a tus hijos vía testimonio y vía palabra. Entonces tú eres un portador de generaciones por medio del sacerdote. Tú tienes que enseñarle a tus hijos a temer a Dios. Tú tienes que aprender a guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo le vas a enseñar a tus hijos si tú no guardas los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios para enseñarle a mis hijos que así son las cosas. Y entonces mis hijos van a aprender más. Amén. Amén. Entonces el sacerdote tiene que encargarse de hacerlo a cada uno de ustedes. Si usted está en una casa espiritual en la cual no hay crecimiento en el conocimiento de Dios, está perdiendo su tiempo. Usted tiene que buscar una casa donde usted pueda crecer, madurar y donde a usted se le motive a cambiar en su corazón, en sus actitudes, en su manera de ser, que sea mejor. Una verdadera transformación. Una verdadera transformación en espíritu y en verdad. Eso es lo que quiere Dios. Hombres que le adoren en espíritu y en verdad, transformados en espíritu y en verdad a través de la palabra. Amén. Amén. Sí, amén. Amén. También los sacerdotes fueron puestos para ungir y bendecir. Nehemías 12:27 habla acerca de la dedicación del muro de Jerusalén. Dice que Nehemías mandó llamar a los levitas para que con dedicación, con salterio, con danzas, con cánticos, con címbalos, con citarras, bendijeran la casa del Señor. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro por medio de su alabanza y su adoración. Usted, con el puro hecho de subir las escaleras y de estar escuchando las alabanzas y la adoración de los levitas, usted viene siendo limpiado, procesado y santificado de tal manera que usted se presente agradable y perfecto delante del trono de la gracia del Señor. Amén. Por eso es tan importante que usted llegue con ese entendimiento, que la alabanza y la adoración a usted lo purifican. La alabanza y la oración, la alabanza y la adoración, cuando usted viene enojado, viene en pleito, viene en contienda, la alabanza y la adoración le bajan su enojo y entonces usted está siendo purificado. Pero aquel que no entiende es la palabra de Dios a través de la alabanza. Amén. Bendición de Moisés. ¿O quieren que ya le paremos? ¿Vamos bien? Vamos bien. Bendición de Moisés. Recuerden, Jacob maldijo a los levitas, pero ahora Moisés bendice a los levitas. Y dice así: a Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos, los levitas, guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto será tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren. Esto, lo que hicieren, dice, bendice, oh Jehová, lo que hicieren, significa sus recursos, sus bienes. Y dice, y recibe con agrado la obra de sus manos, la
que un ministro de culto ofrece al servicio del Señor. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecen, para que nunca se levanten. ¿Qué quiere decir con toda bendición celestial? Esta es una bendición celestial. Como Moisés comienza a bendecir a los levitas, y dentro de los levitas bendice a los sacerdotes y bendice al cuerpo de creyentes. Después bendice a la tribu entera de los levíes, alabando a los levitas primero por su fidelidad, por su lealtad y por su valentía. Hoy, los levitas que sirven al templo de Dios, a la casa de Dios, son hombres que han sido levantados con valentía. No es fácil ministrar una congregación que llega con muchos problemas. No es fácil ver caras. No es fácil. Mas sin embargo, por amor lo hacen. Tienen que llenarse de valor para no contestarte, para no ser groseros contigo. Tienen que ser fieles con la casa, sabiendo que están ministrando almas. Tienen que estar ellos leales a lo que el sumo sacerdote está diciendo, cómo bajar la bendición hacia todo el pueblo. Amén. Entonces, termina aquí Moisés está bendiciéndolos en medio de ¿dónde? Del desierto. ¿Qué quiere decir? Que en tus desiertos tú eres bendecido por medio de la palabra que el sacerdote trae a tu vida. Por eso es tan necesario que cuando estés pasando un desierto vengas al sacerdote, al sumo sacerdote de la casa, para que venga y derrame una bendición sobre tu vida contra tuya. Pero muchos no quieren acercarse al sacerdote porque temen que el sacerdote los critique a causa de sus pecados, o porque temen que el sacerdote sepa cómo son. Pero oh surprise, diga conmigo, oh surprise. Oh, surprise. El Espíritu de Dios nos revela cómo estás y quién eres. Pero nosotros como sacerdotes no nos podemos acercar a ti, porque el Señor ha dicho a aquel que tiene maldad y pecado, acérquese a confesar. Y no estoy hablando de sacerdocio católico. Confesaos nuestros pecados unos con otros. Cuando tú confiesas tu pecado, la autoridad competente desata bendiciones y quebranta todo aquello que no has podido dejar. Y no estoy hablando del sacerdocio católico, de que tienes que venir a perdonar, a pedir. Porque el que perdona es Dios Todopoderoso. El perdón no te lo va a dar el sacerdote, el sumo sacerdote, el pastor, te lo va a dar Dios. Amén. El pastor lo único que hace es ponerte a cuentas con Dios, interceder contigo, hacerse uno mismo, porque donde están dos o más unidos, Cristo la hará. Amén. Amén. Entonces, vemos cómo los del pueblo, rogando a Dios para que les ayude a superar cualquier obstáculo. El levita, el sacerdote, está rogándole a Dios a que te ayude a superar cualquier obstáculo. Pero si tú no te acercas al levita para ponerte de acuerdo con él, para que estén orando en la misma oración, en el mismo sentir, pues ¿cómo van a venir tus bendiciones más rápido? No estoy diciendo que no van a venir, sí van a venir, pero a través de un sumo sacerdote, las bendiciones caen más rápido, porque ya hay dos intercediendo. Amén. 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 Entonces, cuando le dice a los levitas varón piadoso, es porque su oficio es de piedad. ¿Y qué significa la piedad? Misericordia. Misericordia, ¿qué más? Compasión. ¿Cómo los traigo con el diccionario? Benevolencia, benignidad, bondad, compasión, misericordia. Ahí está. Un sacerdote está lleno de benevolencia. Benevolencia es el amor, lleno de amor por ti. Lleno de amor por ti. Amén. Entonces, el varón piadoso, su oficio tiene que estar lleno de piedad, lleno de amor, lleno de benevolencia, de compasión, de misericordia, de bondad por ti. Si el sacerdote no te ama, nada va a ser por ti. ¿Y cómo vas a hacer que el sacerdote se enamore de ti? Cuando tú te das a conocer, cuando tú te acercas al Padre. El Hijo se acerca al Padre, buscando su consejo y su amor.
buscando su protección, buscando su provisión. Amén. El Padre permite que el Hijo se acerque con toda confianza. Y todo lo que hay en la casa del Padre le pertenece. A la casa del Hijo, porque nada le pertenece. El Padre, si no es invitado a la casa del Hijo, no puede ir. Pero el Hijo sí puede ir a la casa del Padre cuando Él quiera, porque sabe que su herencia está en Él. Por eso, hijos, inviten a sus padres a comer. Hijos, inviten a sus padres a sus casas. Hijos, hagan que las ligaduras de amor hacia sus padres sean fuertes y poderosas. Amén. Amén. No permitan, hijos, que nadie rompa la relación padre-hijos. Ámenlos. Ámenlos. Amén. Amén. Ok. Entonces dice, tu tumín y tu urín. Moisés se dirige directamente al pectoral sacerdotal, a las piedras sacerdotales que están en el pecho del sacerdote, las dos. Significado especial de victoria en determinadas áreas. Amén. Entonces dice, significa que Moisés estaba rogando para que su servicio fuera permanente. Tu tumín y tu urín, tu servicio sacerdotal sea permanente. Servicio que se le dio para consultar la voluntad de Dios. Un sacerdote consulta la voluntad de Dios que ha de pasar con el Hijo, y de tal manera interceder por el Hijo, de tal manera que el Padre traiga misericordia sobre el Hijo. El sacerdote busca la consulta, la voluntad de Dios Todopoderoso acerca de una casa espiritual. Un sacerdote tiene que ejercer la voluntad del Padre, por la cual lo hizo funcionar como sacerdote en una área. ¿Cuál es la área que Dios nos ha llamado a trabajar? ¿O cuál es la voluntad del Padre para que esta iglesia trabaje? Restaurando una familia para restaurar una nación. El alma con el espíritu y con el cuerpo de cada uno de ustedes. Porque aquel que no es restaurado primeramente en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, ¿cómo puede restaurarse la familia? Y solamente restaurado bajo la guerra espiritual. Quitar aquello que estorba para poner aquello que engrandecerá el espíritu y el alma humana, el Espíritu Santo. Quitar los demonios que hay dentro y hacer que el Espíritu de Dios llene los vacíos. Y entonces la gente es transformada, cambiada, renovada, bendecida. Amén. Amén. Y sigue diciendo que el tumín significa integridad. Y el urim significa iluminación. Entonces la bendición de Moisés, la que está declarando sobre los levitas, quiere decir, o sería así: Señor, que el sumo sacerdote sea siempre un hombre íntegro, lleno de verdad, lleno de humildad, lleno de sencillez de corazón y sabio. Eso es lo que le estaba bendiciendo Moisés, que el sacerdote fuera siempre un hombre íntegro y sabio. Una bendición que viene de los cielos solamente, una revelación divina. El sacerdote tiene que ser un hombre íntegro y sabio. Amén. Entonces, ¿esto qué quiere decir en nuestro mundo actual? Que cada ministro de culto, que cada ministro del evangelio deben de tener una mente clara y un corazón honesto. La luz y la sinceridad hacen complemento a un ministro de Dios. Luz, conocimiento. Sinceridad, un corazón amoroso, sincero, leal, fiel. Amén. Creo que aquí le vamos a parar porque todavía hay mucho que cortar. Mucha tela de dónde cortar acerca de los levitas. ¿Les va gustando hasta ahorita? Sí, amén. ¿Vamos aprendiendo? Sí, amén. Amén. Bueno, pues levántate, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que verdaderamente levante un cuerpo de creyentes que quieran servir como sacerdotes, que quieran servir como sumo sacerdote, como levitas, que quieran servir, que quieran estar dentro del templo de Dios sirviéndole.
Pidámosle al Señor que levante esos hombres que sean íntegros, que sean fieles, que sean honestos, que sean leales con sus autoridades, pero también con Dios, sobre todo con Dios. Y que en esa lealtad, esa fidelidad y ese amor tengan ese amor por cada uno de los hermanos. Amén. Así que hoy es tu día de que tú le digas al Señor qué quieres. Hoy es tu día. Hoy es el día de las complacencias. Hoy te pídele al Señor: Señor, quiero ser levita, quiero ser sacerdote, quiero ser sumo sacerdote, quiero ser pueblo. Hoy es tu día. Hoy es el día de complacencias. ¿Qué quieres ser tú? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Señor mi Dios, Padre eterno, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú has pesado nuestro espíritu, has pesado nuestro corazón en tus manos, mi Dios. Hoy yo te pido, Padre Celestial, haz la cirugía espiritual que tengas que hacer, Señor. Circuncida el corazón de cada uno de nosotros, tus hijos. Haz que el pacto que tú estableciste en el Antiguo Testamento, la circuncisión del prepucio, hoy sea la circuncisión del corazón, Señor. Un corazón sincero que te busque, Señor. Un corazón verdadero que te anhele, Señor. Un corazón fiel, leal a tu voluntad, Señor. Hoy yo te pido, Padre, tú has visto el corazón de tus hijos y has visto su clamor. Tú has visto, Señor, quién te quiere servir, quién te ama verdaderamente con esa pasión y con ese deseo de servirte, Señor. Hoy yo te pido, Padre, tómalos en tus manos, Señor. Ellos no han querido servir porque les falta el valor, porque tienen miedo. No se han acercado a tu ministro, Señor, a tus sacerdotes, Señor, por pena de que la gente vaya a hablar de ellos, que están buscando un puesto. Padre, que ellos entiendan, el puesto lo designas tú, la autoridad la designas tú. Que ellos entiendan, Señor, que el que pone eres tú, Señor, y quien quita eres tú. Que ellos se acerquen confiadamente, Señor, para ponerse al servicio de los sacerdotes. Que ellos se acerquen confiadamente, Señor Dios mío, para ejercer tu voluntad y hacer tu voluntad. Que dejen el miedo, que dejen el temor, que dejen todo aquello que estorba, Señor Dios mío, y que te puedan servir verdaderamente a ti, Señor. Tú has pesado el corazón de tus hijos y a muchos les has dado ministerios fuertes y poderosos, pero hoy están callados, Señor. Hoy yo te pido, levántalos a que hablen, levántalos a que sirvan. Unge sus manos de tal manera que la obra sea bendecida, Señor. Unge su corazón de tal manera que sus recursos del Espíritu sean bendecidos, Padre. Unge sus pies de amor para servirte a ti, Señor, y no que piensen, Señor, que los hijos de Dios les van a servir a ellos. Que entiendan los demás. Que entiendan, Señor, que el que ama mucho es el que perdona más. Que entiendan, Señor, que el que ama mucho, Señor, es el que te busca más. Señor, yo te pido, enamóralos. Dales la confianza y la seguridad de que sus oraciones están contestadas, Señor. Dales la confianza y la seguridad, Señor, de que tú estás poniendo en sus corazones, Señor, un corazón de servicio, un corazón de amor, un corazón de misericordia, un corazón de piedad, un corazón benévolo, bondadoso, un corazón, Señor Dios mío, que quiera agradarte a ti, porque saben que su servicio, Señor, estará agradándote a ti, Señor, porque no buscan agradar a los hombres, sino que buscan agradarte a ti, Padre. Hoy yo te pido, levanta a esos hombres que tienen miedo a servirte a ti, Señor. Levanta a esos hombres que tienen miedo a quedar mal, Señor, que se comprometan con algo y a la mera hora no cumplan. Levántalos y enamóralos, Señor. Y enséñales que tú los levantarás y los fortalecerás y los harás permanecer en tu servicio, Señor. Que entiendan, Señor, que eres quien los pone, que eres tú, Señor Dios mío, quien has puesto en sus corazones a hacer tu voluntad. Hoy yo te pido, Padre, que esta nube de testigos, ángeles y hombres, te sirvan a ti, Padre. Hombres que se han propuesto servirte como maestros. Hoy yo declaro que la maldición que vino a ellos, hoy yo declaro que los juicios, hoy yo declaro, Padre Celestial, todo aquello que vino en contra de los maestros,
todo aquello que vino en contra de los evangelistas, todo aquello que vino en contra de los pastores, es quebrantado en el poder y la autoridad en Cristo Jesús. Como autoridad competente, como autoridad máxima de esta casa, declaro que toda maldición levantada en contra del cuerpo de Cristo es cancelada, rota, destruida. La maldigo desde la raíz y no prospera en contra de los hijos de Dios. Declaro, Padre, que todo lo que levantaron sus enemigos en contra de ellos, Padre, les cae en su propia cabeza a sus enemigos. Que todo pozo que abrieron sus enemigos para que tus hijos tropezaran y cayeran en el hoyo, caerán en ellos, Señor. Que toda maldición que levantaron en contra de sus generaciones, Señor, de que no se multipliquen, que caiga sobre sus lomos de ellos y no tengan herencia. Levanta con fuego, con poder el corazón de tus hijos. Empodéralos, Señor, y enséñales a perdonar y amar. Enséñales, Señor Dios mío, que tú requieres de hombres llenos de conocimiento, llenos de amor, llenos de ti, Padre. Hoy yo te pido, Padre, que estos tus hijos sean levantados con poder, con gloria, con amor. Padre, no más temores en la mente de José Luis, no más miedos. Que él entienda que tú lo pusiste ahí para bendecir, Padre. Y no solamente a una diputada, sino bendecir a una nación. Que cada vez que pise, Señor, la Cámara de Diputados, bendice, Señor, con ese poder profético que tú le has dado, Señor, igual a su hijo Santiago. Que se levanten verdaderamente a servirte y que no tengan miedo de decir la palabra que tú les revelas. Levanta a tus hijos, Señor Dios mío, con ese amor profundo. Señor, levanta a cada hijo, empodéralo, Señor. Yo te pido, Padre, maestra poderosa Elizabeth, Señor, levántala, Señor, para enseñar conocimiento, revelación, ciencia. Puesto en Gaby, Señor, sea un amor profundo sobre los jóvenes. Te pido, Padre, que entienda que tú la pusiste a ser pastora de jóvenes. Que entienda a los jóvenes, Señor. Te pido, Padre Celestial, levanta a Alejandra, mi Dios. Que deje la comodidad de la banca para entender que un don supremo le pusiste en su boca, Señor, en su garganta. Un corazón de adoradora. Que se a sí mismo a Bricia y a tu hija Laura, que se levanta en adorarte en oración. Padre, yo te pido bendiciones sobre tus hijos, Padre. Haz que cada uno de tus hijos, Señor, sea levantado con poder. Padre, por Mari Rodríguez, Señor, yo te pido, Señor Dios mío, que ese amor de madre, Señor, que le has dado, sea el amor de madre para toda la casa, Señor. Ella no ha visto su bendición sobre sus hijos, pero hoy, Señor, tú le das hijos más abundantes, una casa que le ama y que ella puede ser una madre sobre esta casa. Bendícela, Señor, y que nunca más calle. Que sus brazos sean brazos de aliento, brazos de fortaleza, brazos de amor, Señor Dios mío. Yo te pido, levanta a Mari, Señor. Levanta con esos abrazos fuertes, cariñosos y bendecidos, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, haz que tu gloria sea fuerte y poderosa sobre esta casa. Sigue fortaleciendo los brazos de Jorge, de Lucy, Señor, que son incansables. Que son incansables, Señor, y que la fortaleza y la fuerza y el vigor viene de ti, Padre. Hoy declaro, Señor, son hombres inmortales, incansables en el servicio de tu obra, Padre. Levitas a tu servicio de tiempo completo, Padre. Bendícelos fuerte y poderosamente, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que las danzas, que el arte que tú has levantado en esta casa, Señor, por medio del liderazgo de Cintia, Padre, la unidad de Cristo esté sobre cada una de ellas, mi Dios. Y que en esa unidad peleen las batallas juntas por las batallas de esta iglesia, y que cada uno de tus hijos pueda sentir la paz. Que cada carga que vienen tus hijos cargando a través de la danza, del pandero, y todos aquellos de los cuales no hablé, Señor, tú estás hablando a su espíritu, Señor. Tú estás poniendo en su espíritu, Señor, un enamoramiento profundo por la casa. Padre, los pongo en tus manos, Señor, y los consagro para ti, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.